Ya se comenzó a grabar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos recordando un poco? Y hagamos este programa solo para recordar un poco, ¿sí? Llegamos hasta aquí. Hola, buenos días. Y llegamos hasta aquí. Empezamos. Creo que venía más de ahí. Sí. Vamos a recordar un poco, solamente. Un problema menos que hemos visto hasta el momento. 5 volts. Tenemos una fuente independiente de 5 volts, una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 8 ohms. ¿Sí? Y tenemos una resistencia de 4 ohms y 3 ohms. ¿Sí? Entonces, lo piden resolver un circuito. Y resolver el circuito significa encontrar los voltajes y las corrientes. Y obviamente las potencias que se están entregando. ¿Sí? ¿Cuántos nodos hay ahí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sabemos que la corriente que circula acá es la misma corriente que va a circular en él. Por lo tanto, llamamos a esto ISO. Corriente de rama. Esta va a ser la corriente de rama ISO 2. Y nuevamente, la corriente que circula por análisis de KCL, sabemos que es la misma, de la de 4 ohms, que la de 3 volts. ¿Sí? La corriente es la misma y este va a ser ISO 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos lazos hay ahí? ¿Ah? 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Lazo 1 va a ser el que circule en esta parte. Lazo 2 es este. Y este es el lazo 3. ¿Sí? Entonces, lazo 1 menos 5 más 2 por I1 de un solo aplicamos ohm. ¿Sí? Al decir 2 por I1 encontramos el voltaje. La corriente marca positivo el voltaje. Donde entra la corriente por el resistor marca positivo el voltaje. Donde entra la corriente marca positivo el voltaje. Contención pasiva de 5. Más 2 y 1 más 8 y 2 es igual a 0. Por lo tanto, 2 y 1 más 8 y 2 es igual a 5. ¿Sí? Esa es nuestra primera ecuación. ¿Sí? Segunda ecuación, lazo 2. ¿Sí? Estamos recorriéndolo en el sentido horario. Lazo 2. Menos 8. ¿Sí? Encontramos el voltaje por el signo, por el lado negativo, menos I sub 2 más 4 I sub 3 menos 3 volts es igual a 0. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro esta sumatoria ahora. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener 0 y 1 menos 8 I sub 2 más 4 I sub 3 es igual a 3. Estoy viendo esto para tener forma matricial. Está claro. ¿Sí? Aunque ustedes ya no lo necesitan por su supercalculador. Esto es nuestro segundo. Tercer paso. Acá. Todo esto. ¿Sí? Entonces, decir, lazo 3, tenemos menos 5 más 2 por I1 más 4 por I3 menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos 2 y 1 más 0 y sub 2 más 4 y sub 3 es igual a 5. Y esta es mi tercera ecuación. ¿Sí? Matricialmente, todavía matricialmente te quedaría como, ya esto lo ponemos, perdón, siendo matricial, esto es más 0 y 3
es igual a 5, ¿sí? Tendríamos 2, 8, 0, 0 menos 8, 4, 2, 0, 4. ¿Sí? Sí, creo que sí estamos bien, ¿no? Es O, I1, I2 e I3 igualado a 5, 3 y 5. ¿Sí? En la clase pasada nos ocupamos de las otras porque las comunes poseen de verdad. Eso es lo que vimos el día de hoy. Exacto. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que ¿sí? Es lo que vimos el día de hoy. Exactamente. Esta da la ecuación resultante. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver en la clase siguiente es que nosotros vamos a poder construir los lazos solamente que no tengan un lazo de ellos, ¿sí? Y es por eso que las mallas no ¿ya? Son exactas. Perfecto. Eso es lo que necesitaba que viéramos. Bien. Solamente recordando esa parte, nosotros tenemos nada más los dos lazos que no contengan ningún otro lazo. Y la tercera ecuación, ¿cuál va a ser? I1 más I2 es igual más I2, perdón, I1 va a ser igual a I2 más I3. Exactamente. Y ya tenemos tres ecuaciones con tres ecuaciones. Y resolver. Perfecto. Entonces, solamente recordando toda esta parte, ahora vamos a ver lo que es resistencias en serie y divisores. Resistencias en serie. Y tenemos alimentamos S a un sistema que está compuesto por R1 y R2. ¿Sí? R1, R2. ¿Sí? Y va a entregar una corriente determinada. ¿Sí? Nosotros queremos encontrar, este es el sistema, y nosotros queremos encontrar, alimentado por la terminal A y terminal B, queremos encontrar un equivalente, una resistencia equivalente, tal que al alimentarlo con el mismo voltaje de su S, me demande la misma corriente. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Por lo tanto, en este sistema vamos a tener V1 más V sub 2. Haciendo KBL, vamos a tener que V sub S es igual a V1 más V sub 2. ¿Sí? Lo que nos daría, pues V sub S es igual a R1 por I más R2 por I. Sacando, tenemos V sub S es igual a tener I R1 más R2. Por lo tanto, la corriente demandada va a ser igual a la voltaje de su S, R1 más R2. ¿Está claro? Eso es así de sencillo. Acá, en este circuito, la corriente demandada va a ser igual a V sub S entre R equivalente. Por lo tanto, si tenemos que es la misma corriente, si las corrientes son iguales, el equivalente, la resistencia equivalente, es igual a la suma de las resistencias. Por lo tanto, resistencias en serie se suman. ¿Sí? Y tenemos, entonces, que para un arreglo de n resistencias, R1, R2,
3. Vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta n de RT. La sumatoria de n resistencia. ¿Sí? Resistencia se suma. En serie se suma. Y si esto fueran conductancias, sería 1 entre la G equivalente, sería igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta n de 1 entre G. ¿Sí? Conductancias. El inverso de la conductancia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de la conductancia. Si la hagan en serio. Entonces, ocupemos esto que está aquí. Espero que termine esto. Si voy rápido, por favor, detengan. Hoy es lo más acelerado que nunca, porque me levanté a las 4 de la mañana en día. Y mejor me puse a hacer ejercicio. Cosa que tampoco es que hago ejercicio, pero sino que para esperar poder chupar bastante el fin de semana, hago un poco de ejercicio los días antes. Y no que me crezca la panza. Bien. Entonces, vamos a ver. Sabemos que la resistencia equivalente es igual a la suma de las. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vean. La corriente acá es igual a V sub S entre R1 más R2. Por lo tanto, voltaje 1 va a ser igual a la corriente por R1. Y voltaje 2 es igual a la corriente por R2. ¿Sí? O lo que tenemos es, entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. El voltaje 1 va a ser igual a R1 entre R1 más R2 por V sub S. Y V1 es igual a V2, perdón, V sub 2 es igual a R2 entre R1 más R2 por V sub S. Esto es lo que conocemos como divisor de voltaje. ¿A dónde? Si R1 es diferente de R2 y R1 es mayor que R2, ¿a dónde va a caer en la mayor cantidad de voltaje? El voltaje V sub 1 va a ser mayor que el voltaje V sub 2. ¿Sí? Es mayor que V sub 2. Si R1 es igual a R2, V1 y V2 es la mitad de V sub S. Si R1 es mayor que R2, tenemos que V1 es mayor que V2. ¿Sí? Ahora, si R2 disminuye tendiendo a cero,
¿cuánto va a valer V sub 2? 0. V sub 2 tiende a 0. Está claro. Vamos a ir disminuyéndolo a tal grado que R2 sea 0, el voltaje V sub 2 vale 0. Estamos haciendo un cortocircuito. Si R2 tiende a infinito, crece y va a tender a infinito, V sub 2, ¿a qué va a tender? Si eso crece infinito y eso crece infinito, derivamos y nos va a dar 1. ¿Sí? L'Hopital nos va a dar, por lo tanto, V sub S. Es un circuito magnético. Y vamos a ver el voltaje de la fuente. Está claro. Y esto se convierte en una resistencia muy, muy alta. Acá vamos a ver el voltaje de la fuente. Porque la corriente que circula a través de esta fuente, de esta resistencia, es 0. No hay caída de potencial. Está claro. ¿Sí? Bien. ¿Podría explicar lo del R1? Sí. Vos tenés que cae proporcionalmente con respecto a la resistencia. ¿Sí? Si R1 es mayor que R2, este coeficiente es mayor que este otro. Por lo tanto, el voltaje de S1 es mayor que S2. ¿Sí? Suponemos. Tenemos 10 metros. Y tenemos una resistencia de 3 ohms y una resistencia de 7 ohms. ¿Qué voltaje cae aquí? ¿Ah? Esto es V1, esto es V2. V1 es igual a 3 entre 10 por 10. ¿Sí? La resistencia la que cae entre la suma de resistencias por V2. Esto es V2. V2 es igual a 7 entre 10 por 10. Esto es igual a 7. A mayor resistencia, el potencial que va a caer en ese divisor de voltaje, estamos dividiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si esto fuera, fuera la misma resistencia? Tenemos 3 ohms y 3. ¿Cuánto vale V sub 1? 5 volts y V sub 2 vale 5 volts. Exacto. Sí, bueno. Eso lo vamos a tener que tener súper bien. ¿Ya? Y lo mismo da si tenemos N resistencias. ¿Sí? Es la resistencia donde cae entre la suma de todas las resistencias. ¿Sí? En ese caso, pero la corriente sería la misma, ¿verdad? No, ¿cuánto te da la corriente? La corriente, ¿cuánto es? 10 entre 6. Voltaje entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es por sumatoria de dos resistencias. Porque está en ceros. Bueno, pregunten lo que quieran, por favor. Pregunten las clases, pregunten todo lo que quieran. ¿Sí? ¿O lo borraré? O borraré. ¿Qué sucede si las resistencias están en paralelo? ¿O cómo vamos a saber? Además. Entonces, tenemos R1, R2, y esto está alimentado con una fuente de soporte.
nosotros queremos encontrar un equivalente, que tal que la corriente que nos demande y sea igual, ¿sí? Es decir, una resistencia equivalente del sistema que al colocar la misma fuente ¿sí? Nos demande la misma fuente. Por favor, pregunten todo lo que quieran, está claro. No sé si se han dado cuenta de las noticias de la Universidad Nacional, una persona de medicina que se suicidó. Y entonces han comenzado las denuncias de los profesores que maltratan a los estudiantes y que hay acoso sexual y que hay un montón de cosas muy feas. ¿Sí? Entonces, yo contra esto sí lo he echado toda mi vida, porque cuando salí del colegio del internado, me hicieron un examen psicológico y en el examen psicológico pusieron que era tan pendejo, ya que mejor me dedicara a carpintero o a mecánico automotriz. ¿Ya? Que fuera técnico y que jamás estudiara ingeniería. Yo voy a llamarle a la psicóloga, el doctor, ¿no? Entonces, así como se puede, todos podemos. ¿Vale? Soy el vivo ejemplo de que cualquier, no importa la graduación, cualquier pendejo puede ser doctor. Sí, está claro. Salí del colegio, nadie daba un 5. Cuando comencé en la UCA, nadie daba un 5. ¿Sí? Salí con promedio de 7.7. 7.7, luego en la maestría 9.5 y en el doctorado 10 con mención honorífica. Ya, entonces, sí se puede. Sí se puede. Entonces, pregunten todo lo que quieran. Está claro. Que jamás, nadie les debe decir que no puede. Y jamás nadie les puede humillar como profesor. Y mucho menos acosar. Está claro. Mucho menos acosar. Eso, aquí es la única universidad en todo el país que tiene un reglamento de acoso. Léalo, por favor. Léalo ese reglamento. Entonces, sí, pero nadie lo puede humillar. Ni nadie, un profesor se humilla a un profesor que se enoja a un profesor que grita a alguien. También tuvimos un caso, ¿se acuerdan? Hace un par de años, en pandemia, que empezó a insultar a la mujer. ¿No? Y lo grabaron. Pero no importa si te daban o no te daban. ¿Ya? Está claro. No deben de ser. Y mucho menos debemos de ser. No somos un país tan intolerante a lo desconocido que yo estoy. Bien. Bueno, solo eso, porque si la chava se suicidó. Y también tuvimos ya hace un buen tiempo a un chavo que estaba en tesis acá y se suicidó. No sabemos qué pasó, nunca se averiguó, pero se suicidó. Entonces, la depresión existe y no es para los débiles. Esos son todos. Todos podemos tener depresión y hay gente que tiene depresiones muy profundas. ¿Sí? Entonces, ¿qué no les deprima esta PDSG? No. Es mucho más fácil que lo se cree. Chillen todo lo que sea necesario. Pero en continuo. Chillen. Esa capacidad sí fue en Chile. Y un montón. Ya nos relajamos un rato y entonces vean lo excelente y lo bonito de esto. ¿Qué es lo bonito de esto? La corriente, en este caso, es igual a B sub S entre resistencia equivalente. Acá, ¿qué es lo que tenemos? La corriente va a ser igual a I sub 1 e I sub 2. ¿Está claro? ¿Por qué estos sentidos? ¿Por qué tienen estos sentidos? ¿Por qué estoy colocando I sub 1 e I sub 2 en ese sentido hacia abajo? Porque el voltaje al cual están sometidos es más menos. Convención pasiva de signos. Tiene una razón de ser esa cosa. Entonces, I es igual a I1 más I2. ¿Sí? ¿Cuánto vale I sub 1? B sub S entre R. ¿Cuánto vale I sub 2? B sub S entre R. ¿Sí? Entre R1 y R2. ¿Sí? Entonces, tenemos que
la corriente va a ser igual a V sub S, 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Está claro? Si las corrientes son iguales, esto va a ser igual a tener I pues, a V sub S, R1 más R2, R1, R2. Las corrientes son iguales, vamos a tener V sub S, esto es igual a, no, perdón, dejémoslo mejor. ¿Sí? Mejor. Entonces, V sub S, vamos a tener que V sub S entre R equivalente va a ser igual a V sub S 1 entre R1 más 1 entre R2. Por lo tanto, la resistencia, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos. Fantástico. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegamos a tener, o tenemos n resistencias equivalentes, vamos a tener que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta n mayúscula de e. 1 entre R. Está claro. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Para el caso particular de dos resistencias, nada más, en este caso, la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación entre la, para el caso de dos resistencias. Que aparece aquí, obviamente, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Alguien que de los que está en línea tiene alguna pregunta? ¿Se sigue escuchando? Bien. Sí, todo bien. Vale, perfecto. Gracias por contestar. Tres resistencias en adelante ya sería diferente la regla. No, de tres resistencias imponentes. No, tres resistencias. Ah, claro, pues, eso solo es para uno, ¿no? Entonces, lo que hace es lo siguiente. R1, R2, R3. Tendría que 1 entre la resistencia equivalente, 1 entre R1, 1 entre R2, más 1 entre R3. ¿Sí? Sumar los inversos de inversión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? O también, y en vez de darme el valor de la resistencia, le dan el valor de la conductancia. Conductancias en serie. Eso. ¿Sí? Quiero borrar todo. ¿Cuál es la-
No vine. No, ya está la una. Y están aquí. ¿Por supuesto? Dale. Entonces, ya sabemos que y ahora tenemos una fuente de corriente, tenemos dos resistencias de R1, R2. Vamos a tener que este es I sub S. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Sabemos que la resistencia equivalente es igual a la multiplicación entre la suma. ¿Sí? Por lo tanto, la división de la corriente, para ver otra cosa, también pueden ver el video de ayer y lo expliqué de otra forma. ¿Sí? Pero entonces, aquí, I sub 1 va a ser igual a la resistencia por la que no se va entre la suma de resistencias. E I sub 2 es igual a la resistencia por la que no se va entre la suma de resistencia. ¿Sí? Viene de voltaje, el voltaje acá es el mismo, por lo tanto, si el voltaje es igual, tenemos que esto es I1 por R1 y B es igual a I2 por R2. Donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia equivalente que es R1 por R2 entre R1 más R2. Multiplicación entre R2. Es de donde viene eso. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Y qué me vamos a tomar el otro lado? Es más lógico esto. Vamos a tener que el voltaje va a ser igual a I por la resistencia equivalente. Por lo tanto, la corriente va a ser igual al voltaje entre R equivalente. La resistencia equivalente es igual a la multiplicación R1 por R2 entre la suma, por lo tanto pasa a R1 más R2. ¿Sí? Esto es la corriente. ¿Sí? ¿Seguro? O, si lo quiero ver, voltaje es igual a la multiplicación R1 por R2 entre la suma R1 más R2 por I. A donde I1 va a ser igual a B entre R1. Esto es igual a tener, ¿qué vas a tener? R2 entre R1 más R2 por I sub E. E I1 es igual a B entre R2 y esto va a ser igual a tener R1 entre R1 más R2 por I. La división de la corriente es resistencia por la que no se va entre la suma de resistencia. Resistencia por la que no se va entre la suma de resistencia. Si R1 es mayor que R2, I1 ¿cómo? ¿Ah? I1 va a ser menor que I2. Está claro.
Si R1 es igual a R2, I1 e I2 es la mitad de I sub S. Sí. Una pregunta, ¿verdad? Eso solo es para los divisores de resistencia. Sí, 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 sí. Ahí sí, ese caso sí. El divisor de corriente se va a ocupar para eso. ¿Verdad? Igual para sí. O no necesariamente. No, no necesariamente. Porque aquí te daría R1 por R2 por R3, R1 más R2. No, puede ser para más. Pero sobre todo se ocupa para más. ¿Sí? Pero puede ser para más. Así. ¿Verdad que ahí es ISO 2, el de abajo? Sí, perdón. Sí, tenés razón. Gracias. Esto es ISO. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, espera. ¿Puedo borrar? Bien. Nos pide encontrar la resistencia equivalente que se ve entre esos dos términos. Eso es muy importante. ¿Desde dónde, qué es lo que estamos viendo y desde dónde lo estamos viendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? La resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 4 más 5 más 3. 4 más 5 más 3. ¿Sí? Esto. Espero que terminen de copiar el esfuerzo. Vengo. Gracias. El equivalente de eso sería esto, ¿qué es lo que tengo? Una sola resistencia. ¿Sí?
esta única resistencia nos daría R1. ¿Sí, verdad? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es R1. ¿Sí? R1 está en paralelo con 4. ¿Sí? Este paralelo con 4. Lo cual nos daría R2. ¿Sí? Hasta acá tenemos R2. ¿Sí? Luego, R2, ¿cómo está con 3 en serie? Por lo tanto, más 3. Esto nos daría R3. ¿Sí? Luego, R3 está en paralelo con 6. Paralelo 6 nos daría, por lo tanto, R4. ¿Sí? Hasta acá, ¿sí? R4. Regresamos a corchetes. Y esas tres resistencias, ¿cómo están? En serie. Más 2, más 4. Y esta, por lo tanto, es R equivalente. No es necesario que hagan esto, solo estoy. ¿Ya? Entonces, 4, 12, ¿no? ¿Sí? 12. 12 paralelo con 4, ¿cuánto es? 12 paralelo con 4, multiplicación entre la suma. 3. 3 más 3, 6. ¿Sí? Acá tenemos 6. 6 paralelo con 6. 3. 3 más 2 más 4 es 9. Todo ese sistema debe usted tener 9. Algo decimos más. 6. ¿Ah? 6, ¿verdad? ¿Por qué te lo 6? ¿Ya? ¿Qué fue el problema? 12 paralelo con 4 te da 3. 3. ¿Y 3? 6. 6 paralelo con 6 te da 3. 3. Por lo tanto te da 9, ¿no? Ingeniero, en el último no sería 2 más 1, pero sí. Ah, no, no. Perdón. Gracias, hombre. Y de dónde? Y 4, R4, entonces 6. Sí, gracias. Perfecto. 6. ¿Sí? Listo. Bien, siguiente. Me avisan si puedo. ¿Puedo borrar?
Bien. 4 con bien. Resistencia de 1,5. Está en serie. Les va a quedar 6. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? 6 paralelo con 3. 18 entre 9. 2 en serie con 2. ¿Sí? ¿Sí? 2 en serie con 2. ¿Te queda? 4. ¿Sí? 6 paralelo con 4. 2,4. Por lo tanto, tenemos resistencia equivalente es igual a 2,4 más 12. Esto es igual a 14,4. ¿Sí? Igual. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay un orden para... Para mí eso es lo que están en los extremos. Pero no hay un orden extremo. Para mí es una pieza de derecha a izquierda, donde está el extremo, hacia los terminales. Eso es el mejor que son. Esto es aún. Yo voy a cambiar los valores de las cosas solo porque aquí en el libro, en el ejemplo, se lo ponen como combinaciones de conductancia y resistencia. Pero si no me gusta la configuración, ponen de que nos va esto. 8S, un nombre 8 ohm, 4 ohm. 6 ohm, 12 ohm y 2 ohm. Y nos piden encontrar la resistencia equivalente. Esta está en paralelo con esta. ¿Sí? Luego, este está en serie con este, paralelo con este. ¿Está?
Entonces nos quedaría 8 paralelo con 4, ¿cuánto es? ¿Ah? 2, 3, 8 paralelo con 4, 3. Luego les quedaría 2 paralelo con 18. 2 paralelo con 18 es. ¿Ah? No. ¿Cuánto da 8 paralelo con 4? 2.66 me da. 2.60. 2 paralelo, 2 paralelo con, ¿sí? 1.2. ¿Ah? 1.8. Por lo tanto, el equivalente, ¿cuánto es? La suma de estos dos. ¿Sí? Está claro. La visualización de este problema era eso, ¿no? Este está en serie con este está en paralelo, luego el serie con estos dos está en paralelo con este, y luego los dos resultantes están en serie. La resistencia de 6 ohmios y de 12, podríamos haber dejado los 2 ohmios en serie con 12. En serie con 12, no, porque tenés una bifurcación. Lo que ya vimos es, los que están en paralelo tienen los dos nodos, los comparten, porque el voltaje es el mismo entre los dos puntos. Si están en serie, la corriente es la misma entre los dos. Aquí ya no hay bifurcación, aquí tenés bifurcación de corriente. No tenés en serie, ¿sí? No están en serie. Porque no es la misma corriente que circula por 12. La pregunta era para los que están afuera. Es 12 y 2 no están en serie. Para nada. ¿Sí? No, ¿Sí? en este caso no estoy en serie porque parte de la corriente se va para la resistencia de 2 y la otra. Exactamente. No comparten un nodo, pero tenés una bifurcación. Si esto pasara, ahí sí. ¿Sí? Si vos quitas esta rama, sí. Ahí sí estaría en serie, pero no tenés un defecto. ¿Tenés? Por eso es exactamente que te dicen que encontres la referencia. Referencia a esos puntos. Suponete esa misma configuración, solo que te piden encontrar R equivalente entre esos terminales. Encuentre R equivalente entre esos terminales. En este caso, la de 2 y 6 ya no son en serio. No, 2 y 12, ahí sí están en serie. Paralelo con 6. 8, paralelo con 4, y los dos, estos te dan bien, están bien en serie. Está claro. Por eso es tan importante de ver de dónde estamos viendo la resistencia equivalente. Es el mismo, bueno, no es el mismo circuito, con los mismos elementos, pero con diferentes. Tenemos resistencia sumada en otro lado. ¿Sí? Estamos encontrando el equivalente de la resistencia en otro lado. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Perdón? Están en serie, claro. Estamos compartiendo, ustedes están compartiendo un nodo y la corriente que circula entre ellos es la misma. Por lo tanto, están en serie. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedo borrar?
Ahora, cuando ya no podemos sacar equivalente, cuando hemos reducido al máximo los circuitos equivalentes en serie y paralelo, o fuentes de voltaje, fuentes de corriente que estén en serie, ya sea paralelo, no nos queda más que antes de eso, me encanta. Vamos, que no nos quede nada. Nos piden resolver este problema y nos piden encontrar este voltaje de X. ¿Sí? Así es, con esa polaridad. Bien. Este tan terrible. ¿Sí? Seis está en paralelo con 2. Espera, voy a explicar. Seis paralelo con 12. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 6 paralelo con 12. 4, perdón. 10 paralelo con 4. 10 paralelo con 4 da 2.86. 2.86. 10.86. Perdón, ¿es 40 o 4? ¿Qué se va? 40 40. paralelo con 10. 8. ¿Sí? 8. Sí. 8 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente que circula acá? ¿Y cuánto vale? 15 entre 12. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje en esa resistencia? Ese voltaje vale ¿cuánto? Resistencia en la que cae entre la suma de resistencias. Claro. Y sobre voltaje. ¿Cuánto vale V sub X? Si sabemos que de este nodo a este nodo, esto es Vx. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente? Si no lo visualizan, lo redibujan. Esto es exactamente igual al tener esto, ¿no? 10, 40. ¿Cuánto vale esta corriente? Esta corriente vale I. ¿Sí? Porque I surge de aquí, se bifurca, vuelve a juntarse, se bifurca y vuelve a juntarse. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente I sub X? Divisor de corriente.
y sub X es resistencia por la que no se va entre la suma de resistencias por la corriente. 15 entre 12. Simple. Muy simple. ¿Sí? Entonces, podemos resolver circuitos de esta índole hasta este momento. ¿Sí? No necesitamos mallas y no necesitamos nodos. ¿Sí? Podemos resolverlo cuando podemos encontrar equivalentes. Una. ¿Ah? ¿Él? No, o sea, esa parte, no sé si la puedo. Sí, claro, claro que sí. Vos tenés que la corriente que circula, que entrega la fuente, es 15 entre 12, ¿no? Entonces, vos tenés que aquí se va a dividir la corriente, se divide, aquí se vuelve a juntar. Tenés, por lo tanto, acá entra a este nodo, ese misma 15 entre 12. ¿Sí? Se va a bifurcar de tal forma que resistencia por la que no se va, 10, divisor de corriente. Resistencia por la que no se va, entre la suma de resistencias, por la corriente que entra del nodo. Es 15 entre 12. Esto es, ¿sí? Está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Deme 15 minutos más. Por favor. Estoy medio haciendo las clases. Y ahí tenemos. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Entonces, cuando tenemos un circuito que no podemos encontrar equivalentes, ¿ya? Nosotros tenemos el R1, el R2, el R3, ¿sí? Este es nuestro sistema. Y lo alimentamos, el sistema, las entradas al sistema van a ser dos fuentes de corriente. ISU2 e ISU1. ¿Sí? Tenemos un sistema compuesto por, es un sistema eléctrico y es lineal. ¿Sí? Un sistema compuesto por tres resistencias y lo alimentamos o le estamos excitando al sistema con dos fuentes de corriente, R1 y R2, I1 e I2. ¿Sí? Ese es el sistema. Entonces, nodos. Análisis de nodos. Vamos a hacer análisis de ¿cuántos nodos tenemos ahí? 3. 1, 2, 3. Primer paso, identificamos nodos. Segundo paso, asignamos voltajes a los nodos, B1, B2 y B3. Ese es nuestro segundo paso. Tercer paso, decidimos
¿A qué nodo nosotros va a ser nuestro nodo de referencia? Es decir, decidimos que sea y le colocamos 0. Ahí es nuestro nodo de referencia. Los voltajes van a estar referenciados a este nodo. Es decir, por lo tanto, que tenemos más menos B1 más menos B2. ¿Está claro? Esto es B1 y esto es B2. ¿Está claro? Vamos a suponer que todos los voltajes están arriba de ese voltaje de referencia. ¿Sí? Ya tenemos. Identificamos nodos, colocamos colocamos voltajes, asignamos voltajes a cada nodo y hemos elegido un nodo de referencia. Ahora, construir mascarilla. No se puede imaginar que mascarilla, ruido, ¿ya? Y tener esta cosa en el oído, ¿ya? Es incómodo. ¿Ya? Entonces, ahora, nodo y comenzamos. Nodo, vamos a construir las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Sumatorias de corrientes. Nodo 1. Vamos a asumir, y aquí es el fantástico, la congruencia. Si tomamos corriente saliendo de un nodo, saliendo del nodo positivo, los demás nodos deben de ser lo mismo. ¿Está claro? Entonces, corriente saliendo positivo. Esto vamos a decir y vamos a asumir que el voltaje en el nodo que estamos analizando va a ser mayor que cualquier otro voltaje. ¿Sí? Y esa raíz de esto, por lo tanto, que tenemos menos I1 más B1 menos B3 entre R1, esto es 0, ¿sí? Más B1 menos B2 entre R2. Más I2 es igual a 0. ¿De dónde surge esto? ¿No lo visualizamos? Pues para eso tenemos esta herramienta. ¿Sí? ¿Qué voltaje estamos sacando? Llamémosle B. Menos B1 más B más B2 es igual a 0. KBL. ¿Sí? B es igual a B1 menos B2. Sí, está claro. Ese es el voltaje al cual está esa resistencia. B1 menos B2 entre R2. ¿Sí? Ordenamos y tenemos B1, 1 entre R1 más 1 entre R2. Menos B2, 1 entre R2 es igual a I1 menos I2. ¿Sí? Tengo mi primera ecuación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Vamos. Nodo 2. Corrientes saliendo lo mismo, congruencia positiva. ¿Sí? Y ahora asumo de que ese voltaje es mayor que cualquier otro voltaje. ¿Sí? Entonces, B2 menos B3 entre R3, sabemos que B3 es 0. ¿Sí? Más B2 menos B1 entre R2. Acá entonces comenzamos en qué raro. No que era B1 menos B2, es igual. Si asumimos que es B1 menos B2, la corriente iría entrando. Por lo tanto, sería negativa. Lo cual se convierte en B2 menos B1. ¿Sí? Entonces, es más simple pensar, en vez de estarse complicando, es más fácil decir que ese voltaje es mayor que cualquier otro voltaje. Pasamos a otro nodo y decimos, este voltaje es mayor que cualquier otro voltaje. Pasamos a otro nodo y decimos lo mismo. ¿Sí? Y entonces, menos I2 es igual a 0.
Nodo 1. ¿Cuántas ramas tiene el nodo 1? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas ramas une el nodo 2? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ramas. ¿Sí? Y entonces, ahora colocamos menos B1, 1 entre R2, más B2, 1 entre R2, más 1 entre R3, es igual a I sub 2. La pregunta de ayer era la siguiente. A partir de aquí, ¿cómo lo resolvemos? Con sus supercalculadoras, ¿no? Con las TI. La TI o cualquiera que tengan, ¿sí? No voy a ponerlos a hacer a mano un sistema de ecuaciones. Es absurdo en pleno 2022, para eso tienen las supercalculadoras. ¿Sí? Pero vamos a construir la matriz para que vean 1 entre R1 más 1 entre R2 menos 1 entre R2, 1 entre R2, menos 1 entre R2, 1 entre R2 más 1 entre R3 por B1, B2 es igual a I1 menos I2 y esto es I2. ¿Se ve todavía esa parte? Está claro. ¿Esto qué es? La matriz de conductancia. Negrita porque es una matriz, no es una escalar. Por el vector voltajes es igual al vector, negrita también, corriente. ¿Sí? O matriz es igual al inverso de la matriz. Lo fantástico es que solo vamos a ver circuitos que tengan inverso. Pero además hay otra particularidad. La diagonal principal van a ser positivos y hay una simetría con respecto a la diagonal principal. Entonces, ese es el primer paso. Si construyen esto, ese es el primer paso que se pueden dar cuenta si han hecho bien las cosas. Si es un circuito puramente resistivo, el sistema, que esto representa al sistema. Está compuesto por los tres elementos del sistema. Esto es la salida. El vector voltaje es la salida. Y el vector corriente son las entradas al sistema. Esta es la descripción del sistema. Por eso es tan importante revisar esa matriz. Solo la matriz le da mucha información. ¿Sí? Sí está claro. ¿Hay alguna pregunta? En la ecuación 1, ¿Sí? en la parte de donde dice V1 menos V3, ¿por qué se usó el V3 y no el V2 que estaba en la resistencia 3? Así como hicimos para el tercer término de esa ecuación. En esta ecuación, en la primera ecuación, Sí, ahí donde dice V1 menos V3, ¿sí? ¿por qué se usa V3 y en el siguiente término donde está V1 menos V2, ahí no se usó el V3? Porque vos tenés esta resistencia, ¿a qué voltajes están sometidos? A B1 y B2, ¿sí? B1 menos B2. Esta resistencia, ¿a qué voltajes están sometidos? A B1 y B3. B3. Ah, ya, 0, entonces ¿sí? solo hay que analizar, por así decirlo, los terminales de la resistencia, ¿verdad? Sí, tenés que ver, estamos sumando corrientes. ¿Ya? Las estamos sumando corrientes, por lo tanto, solo tenemos que ver a qué voltaje está sometida cada una de las resistencias. ¿Sí? ¿Sí?
Sí, sí, ahora sí. Chivo, chivo. ¿Alguna pregunta adicional? No. Bien. Me avisa si puedo borrar todo esto. Ah, perfecto. Por favor, voy al baño un momento. ¿Sí? Sí, aquí andaba. Cuando venía subiendo por acá me lo encontré. Bien. Ahora, perdón, ya regresé. Vamos. Vamos a ver. Bien, tenemos ese sí. Primer paso. Identificamos
nodos. ¿Cuántos nodos hay ahí? Tres. Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. ¿Sí? Siguiente paso. Asignamos voltajes de nodo. V1, V2 y V3. Siguiente paso. Asignamos, escogemos que un nodo sea referencia. Escogeríamos 3. Da igual. Pero si quieren, escogemos otro. Decimos V2 es igual a 0,2. ¿Sí? Escojamos el nodo 2 como nodo de referencia. ¿Sí? Entonces, bien, ya tenemos esto asignado, hemos determinado cuántos nodos tenemos, hemos asignado voltajes de nodos y hemos dicho que uno de estos nodos es el nodo de referencia y es el nodo 2. Y le hemos asignado voltaje de 0. Punto. Comenzamos. Nodo 1. Corrientes saliendo positivo. El voltaje en ese nodo va a ser mayor que cualquier otro voltaje. Por lo tanto, corrientes saliendo positivo menos 5, esta, más V1 menos V2 entre 4. V2 sabemos que es 0, más V1 menos V3 entre 2 es igual a 0. ¿Cuántas ramas unen? 1, 2, 3. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos V1, un cuarto, más un medio, menos V3, un medio, es igual a menos 5. ¿Sí? Tenemos nuestra primera ecuación. ¿Está claro? Nodo 3. Corrientes saliendo positivo. Y tenemos, por lo tanto, V3 menos V1 entre 2 más V3 menos V2 entre 6, este es 0, ¿sí? Más 10 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos menos V1, un medio, más V3, esto es un medio más un sexto, es igual a menos 10. Y esta es nuestra segunda ecuación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué menos 5? Ah, perdón, no, más 5, disculpa. Sí, más 5. Pasa como más 5, sin verificar. ¿Alguien puede resolver eso en su calculadora? Por favor.
Yo lo vi, o sea, con respecto a lo de las corrientes que entraba, una corriente que venía en el sentido de B1, o sea, B3, y luego se bifurcaba, que iba de B3 a B2 y salía de B3, el mismo sentido que tiene de amperes, por eso era. Entonces, ahí se me consideraba esa corriente como negativa. ¿Cuál? La de B3 y el B1 sobre ¿B3? pero B1 sobre 2, no, porque ahí la estamos, o sea, esta ya estaba entrando, pero se entonces, Vamos, esa es tu duda. Sí, muy bien, por supuesto. Por eso te decía, podríamos hacerlo así como corrientes de rama, ¿sí? Pero para el análisis de nodos es más sencillo, te va a dar lo mismo, diciendo que ese voltaje es mayor que cualquier otro nodo. De esa forma, este P3 menos B1 te da, ¿sí? La polaridad positiva acá. Por eso la corriente va saliendo del nodo. Que es lo mismo. Suponete, al analizar el nodo 1, vos decís B1 menos B3 entre 2. La corriente va a ir entrando. ¿Sí? Si la corriente va entrando, te daría negativo. Por lo tanto, te daría B3 menos B1 entre 2 en el análisis del otro nodo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Y es más fácil el determinar que el voltaje que estás analizando tiene un voltaje mayor, por eso va a salir. ¿Sí? ¿Cuánto me da B1 y cuánto me da B3? Y B1 me da los 20 tercios. ¿Menos? 20 tercios. ¿Y? Y los 3 me dan ¿Menos? 20. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? La polaridad. No, no está subiendo nada mal. Todo está bien. Todo está bien. Todo está perfecto. Nada, solo te estamos diciendo que este nodo está menos 20 tercios abajo de este. Y este está 20 volts abajo de este. Por lo tanto, B sub 2, si este fuera la referencia, si ahora esto es mi referencia, ¿cuánto vale B sub 2? 20. Exacto. Eso es exactamente lo que quería que viera. Al cambiar la referencia, la respuesta es igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber si la respuesta es correcta? Bueno, tenemos una herramienta poderosa, ¿sí? Que es balance de potencia. Ya tenemos los voltajes. ¿20 entre 3? ¿Cuántos me da? Esto es igual a menos 6 puntos. Entonces, balance de potencia. Potencia de la resistencia. Perdón, los que están. Potencia de la resistencia de 2 ohms. ¿A qué voltaje está sometido? V1 menos V3 al cuadrado entre 2. ¿Sí? V3 vale 0, por lo tanto, esto es igual a menos 6.7 al cuadrado entre 2. ¿Sí? Potencia de la resistencia de 6 ohms es V sub 2 menos V sub 3 al cuadrado entre 6. Esto es igual a 20 al cuadrado entre 6. ¿Sí? Porque esto es 0. Resistencia, potencia de la resistencia de 4 ohms. Aquí va a ser igual. V1 menos V2 al cuadrado entre 4. Esto es igual a tener menos 6.7 menos 20, menos 20 más 20, ¿sí? Al cuadrado entre 4, ¿no? Sí.
¿Cuánto me dan cada una de esas potencias? Una duda. Sí. En ese caso, esos 3 es 0 porque toma como referencia. Porque porque esto, tengo esto, ¿no? Claro, porque me dieron esto, estoy ocupando estos botones. Entonces, mi referencia sigue siendo ese. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Ah? ¿B sub 3? No. Estos voltajes que ustedes me dieron eran para B sub 3 igual a 0. Entonces usamos B sub 2 igual a 0. Perdón. Entonces, tenés razón. ¿Cuál es la? Sí, eso está bien. Totalmente cierto. Perdón. Gracias. B sub 2 igual a 0. Disculpen, me muevo en esto. Por lo tanto, la potencia de 2 es igual a tener que B1 menos B3 al cuadrado entre 2. Esto es igual a tener menos 6.7 más 20 al cuadrado entre 2. Gracias. La potencia de resistencia de 6 ohm es igual a ¿qué? A B sub 3 menos B sub 2 al cuadrado entre 6. Esto es igual a tener B sub 2 sería 0. B sub 2 es 0. Gracias. Menos 20 es 0. Sí, gracias por el error. Entre 6. Y la potencia de la resistencia de 4 ohm es igual a B1 menos B2 al cuadrado entre B2 0 entre 4. Esto es igual a tener menos 6.7 al cuadrado entre 4. Sí. Gracias. Tenemos. Disculpen. Continuamos la potencia. Okay. 88.45 watts, ¿sí? 66.67 watts, 11.22 watts, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ahora, potencia de la fuente de 5 amperes. ¿Sí? Es B1 menos B2 es más menos este voltaje, ¿no? Ese es el voltaje. Por lo tanto, tenemos B1 menos B2 por la corriente. La corriente es 5 y entra por el terminal negativo. Por lo que tanto, tenemos que B2 es 0 y entonces vamos a tener menos 6.7 por 5. ¿Está claro? Luego, potencia de la fuente de 10 amperes. Más, menos, V3 menos V2, siendo esto 0. ¿Sí? Entra por el terminal positivo. ¿Sí? La corriente entra por el terminal positivo. ¿Sí? Por la corriente 10. Esto, que va a ser igual, V3, ¿cuánto vale? Menos 20 por 10. Esto es igual a 200 watts negativos. ¿Cuánto vale esto? 3.24.
24. 33.24 positivo. ¿Cuánto me da el balance de potencia? Cero, ¿no? Cero. Cero. Exacto. Fíjense muy bien en esta. ¿Sí? explicar el de la potencia 5, que ¿Sí? es el negativo. Claro, sí. Vos tenés, vamos a encontrar este par, ¿sí? Es B1 menos B sub 2. ¿Sí? Entonces, B1 menos B sub 2. ¿Por qué polaridad está entrando la corriente? Por el terminal negativo. Menos. ¿Corriente? Sí. ¿Sí? Vamos. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda. Sí, claro. En el sentido de la corriente de la resistencia de 4 ohm, se tomaba que salía del nodo 1 que está ahí. Entonces, ¿por qué se toma que sale y no que entra? ¿O cómo saber cuál es el sentido? Sí. El Si no dice. sentido es, vamos a ver, la forma de resolver los nodos es tomando, como decía, para construir cada ecuación de cada nodo, tomamos como que ese voltaje es mayor que cualquier otro nodo. Por lo tanto, se toma que las corrientes van saliendo del nodo. Esa es la razón. Luego nos pasamos al nodo 3 y decimos este voltaje es mayor que cualquier otro nodo. Por lo tanto, en las resistencias se toma como si fueran saliendo. ¿Sí? ¿Sí? Estudien esto. Sí, sí. Estudien el perfil. ¿Sí? Y si nos pusieran fuentes de voltaje. Eso es me está diciendo lo siguiente. Primero, si construyen, ya tengo. Si construyen el sistema de ecuaciones acá y ven la matriz de conductancias, les va a dar diagonal principal positivos y simétrico con respecto a la diagonal principal. Nos falta ver qué sucede con las fuentes controladas por el ¿sí? Y sobre todo nos falta ver si esto lo cambiamos por fuentes de ¿sí? Y es ahí donde surge el concepto de supernodo. Pero vamos, la próxima clase vemos qué sucede con las fuentes controladas y qué sucede con fuentes de voltaje en los circuitos. Así que, por favor, estudien un chingo este fin de semana. ¿Sí? Un chingo. Ya entramos al capítulo, si no me equivoco, 3. ¿Sí? Estamos ya en el capítulo 3. Una duda. ¿Sí? Para las fuentes de esta polaridad, ¿usted las asumió o ya eran del ejercicio? Yo las asumo. Pero en este caso, uno las asume como quiera. Sí, sí. Vamos, la pregunta de las fuentes. Esta es una fuente de corriente, ¿no? De 10. Yo asumo esto. Más, si hubiese dicho lo contrario, si hubiera dicho, ¿qué pasó? ¿Se escucha todavía? Bien, sí. Si yo hubiese dicho lo contrario, más, menos, entra por el terminal negativo, esto es de 10. La potencia, ¿a qué va a ser igual? De esto. 10 amperes. Entra por el terminal negativo, menos 10 por B2 menos B1. Está de acuerdo. 0 menos 20 te da lo mismo. Te da día 200 entregando. Te da igual. Estamos. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, nos quedamos hasta acá. Y disculpen que me tardé tanto. ¿Sí? En esta clase. Pero quería terminar hasta acá. Por favor, estudien. Volvemos a retomar la clase del martes. Volvemos a tener otro problema con fuentes de corrientes independientes. Y luego pasamos ya a ver fuentes controladas y fuentes de voltaje. Dejo de grabar.
en este momento. Un feliz, bueno, no, un pésimo fin de semana se lo pido.